Continuamos con la investigación biomédica, pero esta vez vamos a ver qué podemos hacer con los medicamentos, que ya vemos que tienen regulación muy estricta, una vez que ya han sido comercializados, que el nivel de control es algo menor. Va a depender, nos vamos a mover en los dos ámbitos. Cuando hablábamos de ensayo clínico con medicamentos, regulación específica, reglamentos europeos, asociación del medicamento, bien, y otra investigación biomédica. Dependiendo, una vez comercializado el medicamento, dónde nos coloquemos, puede ser necesario la aplicación de una normativa o de otra. De hecho, los ensayos clínicos con medicamentos en la fase cuarta ya son estudios una vez que han sido comercializados estos medicamentos, pero están sujetos a condiciones especiales de farmacovigilancia. Es decir, cuando estoy utilizando fármacos, incluidos los productos con autorización de comercialización, de forma diferente a la autorizada, en dosis diferente o para unas indicaciones diferentes a las autorizadas, me estoy metiendo prácticamente en los estudios similares a los previos a la autorización de comercialización, es decir, normativa estricta, decreto del 2004, reglamento europeo y control por la Agencia del Medicamento y por el Comité de Ética de la Investigación. Otra cosa son los estudios posautorización en los cuales no hago todo este tipo de modificaciones. Tengo el medicamento comercializado, pero no me voy a salir de las condiciones autorizadas. Es decir, tal y como sea comercializado es como lo voy a utilizar en el estudio. Este tipo de estudios los puede evaluar ya un comité diferente, es decir, los ensayos clínicos con medicamentos, los estudios clínicos con medicamentos los evalúa un comité específico acreditado para evaluar los proyectos en los que se manejan medicamentos antes de la comercialización. Si ya los tengo comercializados y es un estudio posautorización, los puede evaluar otro tipo de comités de ética en la investigación, pero hay un tema de farmacovigilancia y, por lo tanto, la Agencia del Medicamento también tiene que controlar este tipo de estudios. Por lo tanto, hay más requerimientos administrativos. Un tercer grupo de estudios, también con medicamentos, pero ya más sencillos, son los estudios meramente observacionales. En el caso de estudios observacionales, ya no me estoy metiendo en la regulación específica de medicamentos. Ya me estoy metiendo en algo que puede controlar cualquier comité de ética en la investigación y que ya no se regula por esa normativa especial de los medicamentos, sino que se regula por la Ley de Investigación Biomédica, algo menos estricto. Pero para que yo pueda hablar de estudio observacional con medicamentos, que es lo único que me van a permitir hacer con la Ley de Investigación Biomédica, los medicamentos que voy a estudiar se tienen que prescribir de la manera habitual, de la forma en que están aprobados previa a la comercialización, para aquellas indicaciones en las que esté previsto, con las dosis establecidas. No solo eso, sino que yo cuando estoy haciendo este tipo de estudios no puedo hacer una selección previa como cuando estoy haciendo un ensayo clínico, no puedo seleccionar a qué pacientes les doy este fármaco o este otro fármaco. No puedo hacer esa selección, me estoy limitando a observar. De tal manera que yo voy a seguir la práctica habitual en medicina y me voy a limitar a observar desde lejos. No puedo ni tan siquiera programar pruebas especiales, es decir, yo estoy tratando a mi paciente de la manera habitual, pero le voy a hacer más pruebas porque estoy haciendo un estudio para ver la influencia de este fármaco en algún parámetro analítico, por ejemplo. No puedo ni siquiera prescribir ninguna intervención, ni diagnóstica ni de seguimiento que no sea la habitual. Es decir, esto es muy estricto, solamente observo. Y en este caso sí puedo investigar con medicamentos y me lo puede mirar un comité diferente de los comités de ética en la investigación con medicamentos y se me puede aplicar la Ley de Investigación Biomédica. Por lo visto, la investigación con medicamentos está muy regulada y de verdad no puedo desviarme, pero ni lo más mínimo, ni en las dosis, ni en las pautas, ni incluso aunque sean dosis que estén terapéuticamente aceptadas, sin tener que pasar por un montón de autorizaciones y avisar a la Agencia del Medicamento.